Feliz día de bendiciones, queridos hermanos. Empezando la semana, les preguntaba en mis historias qué tanto sabían sobre el discípulo de Jesús llamado Judas Iscariote, qué tanto lo conocían, o solo saben de él que fue el discípulo que traicionó al Maestro Jesús, el que lo entregó para que lo crucificaran. ¿O saben algo más sobre eso? ¿Ustedes han indagado más allá para conocer cómo era él? Porque hoy vamos a ver que a él lo han difamado mucho. Y nadie quiere parecerse a él, nadie quiere ser señalado como traidor. ¿Ok? Sin embargo, ¿verdad? Los maestros nos dicen otra cosa. ¿Ok? Y estuve leyendo una canalización de la cual ya les he leído antes, y versa en varias cosas. Y en esta oportunidad quiero leerles un fragmento que nos habla y nos permite ir como más al corazón de la gente, de las personas que rodearon al Maestro Jesús. Y vamos a conocer quién era Judas Iscariote, qué pensaba, qué sentía y por qué hizo lo que hizo. ¿Ok? Escuchemos, trataré de ser breve con el video. Dice así Ana, la abuela de Jesús. Ahora voy a compartir un poco sobre la historia y la personalidad de Judas para que puedas comenzar a apreciarlo por cumplir su temida tarea. Judas había pasado la mayor parte de su juventud en Qumran con Juan, hijo de Zacarías. Su padre, que era viudo, era un hombre muy versado en la ley y educó a sus hijos con una voluntad estoica. El anciano Iscariote también era lo que tú describirías como un sionista militante, como uno de los líderes de los celotes de Qumran. Cada célula de su ser clamaba por un Mesías político que eliminara a los malditos enemigos de Israel, como decía él, y restaurara las tribus hebreas y el templo de Salomón a su plena gloria. Entonces, eso era lo que pasaba con Jesús. Esperaban era un Mesías político, ¿verdad? Y bueno, como heredero del rey David, bueno, eso era lo que se esperaba, pero su trabajo aquí era otra cosa. El trabajo del Maestro Jesús. Recordemos que él vino a este plano a demostrar que el amor es más fuerte que todo y que la muerte no existe. ¿Ok? Eso fue lo que vino a demostrar el Maestro Jesús y lo logró, abrir ese potencial para todos nosotros para que también lo lográramos. ¿Ok? Ese fue el trabajo del Maestro Jesús. Sigamos conociendo a Judas. ¿Ok? Sigamos conociendo a Judas. Judas, al igual que su padre, también tenía una mente brillante y un gran deseo de ganar el respeto y el amor de su padre. Como su padre, él también deseaba la liberación de la Tierra Santa. Se dedicó a sus estudios con un rigor determinado y destacó en el estudio de la ley de Moisés. Era un estudioso de historia de la oratoria y el debate, un escriba y un contable de confianza de Qumran y en los almacenes del monte Sinaí. Judas era el tesorero de Yeshua. Recuerde que el verdadero nombre de Jesús es Yeshua ben Joseph. ¿Ok? Y llevaba cuenta de los fondos que se utilizaban para la compra de alimentos y otros gastos de viaje. Después de la traumática pérdida de su querido héroe Juan el Bautista, quien fue asesinado por Herodes después de haber humillado públicamente al déspota por su comportamiento lascivo e inmoral, Judas se convirtió en uno de los mensajeros a la vanguardia de Yeshua, a quien defendía aún a riesgo de su propia vida.
Disfrutaba enormemente de ser uno de los precursores de Yeshua, preparando a las aldeas del camino para la llegada de su nuevo paladín mesiánico. Pocos conocían la naturaleza interior de Judas, sus inquietudes, necesidades de reconocimiento, en especial de su padre, y su sensibilidad por las cosas bellas. Pocos leyeron o escucharon sus salmos, poemas y discursos elocuentes. Había alguien, sin embargo, que había ganado su confianza durante su juventud y temprana adultez. En los años en que María Magdalena visitó Qumrán, se convirtieron en amigos para siempre. Judas veía a María como una hermana mayor en quien encontraba un santuario de paz. En su presencia, su yo interior sensible y emocional podía calmarse y ser apreciado. Encontraron el uno en el otro a alguien que podía entender su propensión a sentir emociones profundamente. Años más tarde, después de que Judas se suicidara durante un ataque de depresión recurrente, María compartió conmigo algunos de los notables y apasionados salmos al amado y las odas a la naturaleza que Judas había escrito como recuerdo su valiente lealtad. Con el paso de los últimos meses, Judas había llegado a ser poco a poco más consciente del papel devastador, aunque imprescindible, que habría de cumplir. Entonces vamos entendiendo por qué Judas se comportaba como se comportaba, ¿ok? Entonces ahí vemos la importancia de su rol, ¿verdad? Él debía cumplir un papel para que a su vez Jesús pudiera cumplir con el suyo, que era ser crucificado, y a través de eso, a través de esa crucifixión, demostrar que el amor es más fuerte que todo y que la muerte no existe, ¿verdad? Solamente su cuerpo físico fue el que falleció, pero su alma, su ser, no. ¿Ok? Fue solo la muerte del cuerpo físico, la muerte del ego alterado. ¿Ok? Junto con los roles del ego. Eso es lo que hay que trabajar en Semana Santa. Trascender todo eso y resucitar, renacer, ¿verdad? A la mente despierta, a la mente del Padre. Que a esa conciencia despierta. Entonces, seguimos leyendo. Todos los discípulos del círculo interno sabían que la demostración pública del arquetipo del héroe y el villano requería que Yeshua fuera públicamente traicionado y condenado a muerte. Ya no los está diciendo. Con el fin de demostrar la resurrección del cuerpo y la eternidad de la vida. A diferencia de los ritos secretos ocultos en las cámaras de las escuelas iniciáticas de misterio, Yeshua y sus compañeros cercanos revelarían abiertamente el rito del sepulcro. Algunos de los discípulos habían representado en sus iniciaciones egipcias el papel de Set o Satanás, el que traiciona, y sabían que todos estaban calificados para desempeñar ahora el papel. ¿Ok? Más adelante dice: durante las últimas semanas nadie sabía con certeza, excepto Yeshua, María Magdalena y Judas, quién sería el catalizador que levantaría el telón y llamaría a los actores para que comenzáramos a representar nuestros papeles en el centro del escenario. Para que podamos perdonar a Judas es necesario reflexionar sobre su función catalizadora. Él jugó el papel de traidor despreciable, la parte de uno mismo más juzgada y juzgadora, aquella que es implacable, rebelde, celosa y cruel y que se esconde en las sombras de la psique humana. Es la parte que detestamos, que está en el subconsciente y que la mente consciente proyecta hacia el exterior como el enemigo contra el cual hay que luchar, aquel que mantiene el status quo a toda costa. Después de todo, no es conveniente para el guerrero de la dualidad tener un chivo expiatorio al que culpar por el sufrimiento constante y doloroso. ¿Quién mejor para ser criticado y condenado que el traidor? Entonces, ¿se dan cuenta que a veces tenemos memorias grabadas en nuestro subconsciente y entonces es más fácil culpar al otro que
asumir nuestra responsabilidad. Pero más allá de eso, ¿verdad? El motivo de este video es, fíjense, cada persona que rodeaba a Jesús, cada discípulo y el mismo Jesús incluso, tenían un papel que desempeñar sine qua non, para entonces quedara claro el papel que venía a cumplir el Maestro Jesús aquí. Bueno, queridos hermanos, para no hacer el video más largo, en resumidas cuentas esto es lo que nos dice esta canalización. Espero les haya quedado más claro la personalidad de Judas Iscariote y por qué él hizo lo que hizo. Recuerda seguirme en mis redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram como Terapeuta María B. López, y también recuerda que estoy disponible para la consulta privada. Puedes escribirme o llamarme al +58 414 035 2096. Te acompaño. Un gran abrazo.